Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Estamos empezando el panel número 4 sobre los casos de innovación. Entonces tenemos, para empezar, el caso de optimización y escalamiento para la producción sustentable de biosurfactantes, que expondrán el doctor José de Jesús Casares y doctor Jesús Gerardo Saucedo. Después daremos la palabra al maestro Rodolfo Radillo, que hablará sobre el caso de prototipos de empaques retornables utilizando textiles revestidos. Entonces tendremos una primera exposición que tendremos más o menos 20 minutos, ¿sí? Y la siguiente también, y después abriremos el piso para las preguntas y las intervenciones por parte del público. Tendremos ahí alrededor de media hora. Vamos ahí viendo cómo se acomodan los tiempos, ¿no? Porque hace rato tuvieron muchas preguntas, se acabó el tiempo, y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces le daría la palabra, ¿quién empezaría? José de Jesús Casares. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a los organizadores por invitarnos a participar en este foro. Vamos a cambiar de tema, de los temas eléctricos que estábamos viendo hace un rato. Vamos a cambiar a la biotecnología y a la química verde. Y yo quisiera nada más presentar al maestro Roberto Mendieta, que es gerente de la unidad de negocios en Polioles, que va a hacer la presentación de la empresa. Posteriormente el doctor Cázares abriría la introducción. Muchas gracias, doctor. Bueno, muy rápidamente les comento acerca de nuestra empresa Polioles. Tal vez a ustedes no tengan mucha referencia de lo que es nuestra empresa. Como su nombre lo indica, Polioles es una empresa que está establecida desde hace un poco más de 50 años. El nombre proviene exactamente de lo que inició fabricando, que eran polialcoholes, que genéricamente se llaman polioles. Eso fabricábamos hace 50 años. Esto es parte de lo que se va a presentar el día de hoy. Muy rápidamente me voy acá. Polioles es actualmente una empresa pertenece a una sociedad entre un grupo de Monterrey muy grande, que es el Grupo Alfa, que tiene intereses muy diversos que van desde la parte de alimentos, producción de componentes de aluminio, telecomunicaciones, la parte de energía y la parte de química a la cual Polioles pertenece. Y el otro socio minoritario es un grupo alemán llamado BASF, que es una de las empresas químicas más grandes del mundo. Nuestra planta está localizada en la ciudad de Lerma, que está aproximadamente a 50 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Estas fotografías que de aquí en medio muestran lo que es actualmente nuestra empresa. Bueno, aquí nos pusieron unas fotos del ingeniero Cepeda, que es actualmente el CEO de la compañía, su servidor, que es responsable de la unidad de negocio, y el doctor Cázares, que es responsable de la parte de investigación. ¿Qué es lo que hace actualmente Polioles? Polioles fabrica aproximadamente 250 productos químicos diferentes. Exportamos, somos una compañía altamente exportadora, aproximadamente a 25 países, la mayoría de ellos en América, incluye Estados Unidos, la parte de Sudamérica, pero también exportamos un poco hacia Europa y tenemos grandes exportaciones hacia lo que es el Medio Oriente. La razón de exportar hacia el Medio Oriente es que Polioles ha ido cambiando en función de las necesidades del mercado, de las situaciones tecnológicas, y actualmente nuestro negocio más importante está relacionado con la producción de surfactantes para diversos negocios. Los surfactantes son ampliamente usados en muchas aplicaciones que van desde los detergentes, los shampoos. Seguramente todos los días nos enfrentamos a ellos y saber que efectivamente son materiales químicos que genéricamente se llaman surfactantes,
pero tienen muchas otras aplicaciones en la parte industrial y una de ellas es en la parte de tratamiento y producción, transportación de lo que es petróleo y gas. Es actualmente uno de los campos más importantes en los que Polioles actualmente está participando en ese mercado. ¿Sí? Y bueno, para ser exitosos, como todo el mundo seguramente estará de acuerdo conmigo, es incentivar la innovación. Y esta innovación en Polioles se lleva a cabo a través del Departamento de Tecnología y el área de Investigación y Desarrollo, la cual tengo la oportunidad de dirigir. En Polioles tenemos 3 laboratorios de investigación y desarrollo, 2 plantas piloto, hasta de 4 galones, personal calificado, y 2 del personal calificado de toda el área pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. El área de investigación y desarrollo está encargada de líneas de investigación generadoras de know-how, de competencias que permiten optimizar, bueno, primero desarrollar nuevos proyectos, nuevas tecnologías y optimizar los procesos existentes para siempre permanecer a la vanguardia. Como lo dijo el maestro Mendieta, uno de nuestros principales objetivos es la industria petrolera y para eso requerimos pues mucha iniciativa, mucha investigación, mucho desarrollo para solventar los cambios constantes que exigen este tipo de mercados. Y como lo comentaba, el mercado de los surfactantes es uno de los mercados más importantes y requiere nuestro interés particular el día de hoy. Gracias. Siguiendo las indicaciones de la guía de presentación, pues pasaría a presentar muy rápidamente la Universidad Autónoma Metropolitana. Tenemos 5 unidades académicas en el Valle de México, 3 de ellas fueron fundadas en 1974 y las más recientes, Coajimalpa en 2005 y Lerma en 2009. Se tienen 75 planes de licenciatura, 62 de posgrado, más de 130,000 egresados de licenciatura, más de 8,000 egresados de posgrado, hasta los documentos que revisé el día de ayer, se tenían más de 200 patentes entre trámites y otorgadas en toda la universidad. Una característica muy importante de nuestra universidad es que hay una alta habilitación de profesores de tiempo completo. Somos casi 3.500 profesores de tiempo completo y más o menos unos 47,000, 48,000 estudiantes de licenciatura y más o menos el 10% más corresponde a estudiantes de posgrado. En la unidad de Iztapalapa, que se encuentra al oriente de la Ciudad de México, tenemos más o menos 13,000 estudiantes de licenciatura, unos 1,500 de posgrado y tenemos un modelo departamental y un sistema trimestral organizados en 3 divisiones temáticas, 3 divisiones del conocimiento. Nosotros estamos en la división de Ciencias Biológicas y de la Salud, particularmente en el Departamento de Biotecnología, y contamos con espacios comunes, espacios divisionales para participar en diferentes proyectos: laboratorio de biología molecular, espectrometría de masas, microscopía confocal y de barrido, y en materia del número de patentes solamente del Departamento de Biotecnología tenemos 27 al 2014, debe haber unas 5 más en este año. Yo destacaría nada más que del 2010 a la fecha el número de patentes se ha incrementado de manera muy importante y el dato que tengo es que del total de patentes de la UAM, el 15% están ligadas a profesores del Departamento de Biotecnología. Entonces hay una tendencia muy importante, una vocación muy importante de participar en este tipo de actividades. En el Departamento de Biotecnología, en particular, yo diría hay 2 elementos muy fuertes. Uno es toda la parte humana, que tiene que ver con estudiantes de licenciatura, de posgrado. Tenemos una alta habilitación en los profesores, simplemente en la evaluación de junio de este año para el PNBC, para la maestría,
Contamos con 30 profesores asociados a este posgrado, un profesor emérito, 8 profesores con nivel 3, 11 con nivel 2 y 10 profesores con nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Toda esa parte de recurso humano es muy importante, y el otro elemento muy importante es la parte de un alto equipamiento en toda la parte de infraestructura. Entonces, con esto presentamos ya a la empresa, presentamos a la universidad, y continuaríamos con la presentación propiamente dicho del proyecto. Lo que vamos a presentar es el resultado de la segunda etapa de una iniciativa pensada para 3 años. Este es el segundo año del PEI 2016, fue la propuesta 23.1363. Y bueno, tendremos que hablar un poquito técnicamente, muy brevemente, sobre qué son los surfactantes. Los surfactantes son moléculas, compuestos químicos que tienen 2 componentes completamente diferentes. Uno que tiene tendencia hacia medios polares y otro a medios apolares. Medios polares como el agua y otros medios apolares como el aceite. Eso le da, esta estructura química le da la capacidad de disminuir la tensión superficial, este efecto que hace que el mosquito quede parado sobre el agua, es la tensión superficial del agua. Entonces, el uso de surfactantes puede disminuir la tensión superficial de sistemas acuosos, y eso les da una aplicación tremenda como desemulsificantes, desemulsificantes, oil in water, water in oil, antiespumantes, espumantes, para un sinfín de aplicaciones como las que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, que van desde productos de personal care hasta productos oilfield chemicals, ¿verdad? Se pueden producir estos surfactantes a partir de 3 mecanismos. El más conocido es a partir de síntesis química, que es a partir de materias primas derivadas en nuestro caso de óxido de etileno, óxido de propileno, y algunos iniciadores como alcoholes grasos o derivados aromáticos. Existe otra ruta, que es la síntesis oleoquímica, que viene con productos un poco más eco-friendly para reemplazar derivados como el nonilfenol, que ya debe de estar saliendo del mercado, y por mecanismos biosintéticos. Nosotros somos expertos en polioles, en la síntesis química, en la síntesis oleoquímica, y nuestro grupo de la UAM Iztapalapa es experto en la biotecnología para producir biosurfactantes a partir de mecanismos biosintéticos. ¿Qué utilizan los mecanismos biosintéticos? Pues microorganismos, particularmente no patógenos, ¿no? Si esto se piensa hacer en grande, necesitamos que el microorganismo no represente un issue a nivel de la salud ocupacional. Y bueno, ¿qué son los biosurfactantes? Son metabolitos microbianos compuestos igualmente por una parte polar, que puede ser un azúcar, y por una parte apolar, que puede ser un ácido graso, como el ácido oleico. Y se clasifican, bueno, son altamente biodegradables. Esto le da un plus al mercado en términos de regulaciones ambientales por la Environmental Protection Agency en Estados Unidos y por la ECHA en Europa. Y se clasifican en función de qué cosa es la parte polar, qué cosa es la parte apolar, en glicolípidos, lipopéptidos, lipoproteínas, ácidos grasos, etc. Nosotros estamos interesados particularmente por el desarrollo de glicolípidos. ¿Dónde surge la innovación? Pues la innovación tiene que surgir naturalmente de una necesidad. ¿Y cuál es esa necesidad? Contar con sistemas de producción más limpios. Este proyecto tiene la intención de ir atenuando a largo plazo la dependencia de productos petroquímicos o sustancias químicas tóxicas, peligrosas, que son reguladas. Uso de sustratos económicos y aprovechar las relaciones que tenemos con una de nuestras empresas hermanas, que es Sigma Alimentos. ¿Por qué? Porque ellos generan algunos residuos agroindustriales que podemos ocupar como sustratos para las fermentaciones. Alternativas tecnológicas para… ¿Sí? Como sustratos para alimentar las fermentaciones y producir los biosurfactantes. Por ejemplo, suero de leche, que es rico en lactosa. Y alternativas tecnológicas, particularmente el doctor Saucedo es experto en la técnica de cultivo en medio sólido, él nos va a explicar más adelante qué es. ¿Por qué? Porque la fermentación en medio líquido, que es completamente conocida y utilizada por la industria, tiene algunos inconvenientes. Y finalmente, evitar el sacrificio de recursos naturales y proponer sistemas escalables.
Bien, la parte del proyecto tiene tres objetivos particulares. Una tiene que ver con la optimización, propiamente dicho, del proceso, cómo llevarlo a cabo en las mejores condiciones, cómo escalarlo, y finalmente una parte química que tiene que ver con la caracterización particular de las especies que se producen. Sin tratar de pecar mucho en la parte técnica, yo diría simplemente que el cultivo de las levaduras parte de un matraz, ¿no? Un matracito que vemos aquí del lado izquierdo. A nivel laboratorio hicimos pequeños prototipos como el que están acá, y se incubaron. Todo ese cuarto estaba a una temperatura constante. Teníamos un sistema de seguimiento, monitoreo de las fermentaciones en línea, que está ligado a una patente ya concedida, y que nos permitía estar tomando el pulso, digamos, de lo que está pasando allá adentro, sin perturbar el cultivo, sin tomar una muestra, y lo podíamos hacer de forma remota, desde cualquier computadora. Entonces, es lo que llamamos la respirometría. Sería como hacerles una prueba de esfuerzo a los microorganismos de una manera análoga a lo que nos hace a nosotros en alguna prueba de check-up. A nivel de una escala mayor, a nivel del reactor, sigue la misma idea, propagar las levaduras desde un matraz hasta llevarlo al sistema del reactor, y posteriormente sigue la misma idea. Esta es una fotografía del interior del reactor, que señala más o menos, trata de ilustrar lo que pasa ahí adentro. Tenemos el mismo sistema de monitoreo de la respirometría, y este equipo, este reactor, está ligado a una solicitud de patente que se hizo el año pasado. Algunos de los... Bueno, de la parte metodológica había una extracción con disolventes, no voy a entrar mucho en detalle. Los primeros resultados que encontramos para la producción de este producto, de un fosforolípido, pues andaban en concentraciones más o menos entre 5 y 15%. No estábamos muy contentos, eran valores relativamente bajos. Haciendo una revisión de la literatura, encontramos que había tal vez 7 parámetros, 8 parámetros que eran muy importantes para considerar en la producción de este material, y aplicamos un diseño factorial tipo Plackett-Burman. Es una herramienta estadística, y lo que encontramos es que ahora ya nuestros niveles cambiaban, ¿no? Los niveles de producción del producto ya estaban entre 80 y 100 gramos por kilogramo de materia seca. Había dos parámetros que eran los más importantes, fosfatos y sulfato de amonio, y nuevamente haciendo uso de una herramienta estadística, en este caso un diseño central compuesto, pues lo que nos permitió fue aumentar un poco más la producción de este compuesto, pero sobre todo definir esta región en rojo, que es la región donde se obtienen los mayores niveles del compuesto que nos estaba interesando. Y la otra cuestión que nos define es en qué zonas no debes trabajar, porque te alejas de la parte óptima. Esto nos llevó a confirmar los resultados en la parte óptima que habíamos encontrado, y lo que hicimos fue experimentar en las condiciones óptimas, y lo que encontramos es que resultados muy alentadores, en donde esta fotografía trata de ilustrar que cada vez vamos encontrando más del componente que nos ocupa, que nos interesa, y abre la puerta realmente para establecer un avance que nos pone en la frontera del conocimiento en materia de tecnología de fermentaciones. La parte del bioreactor ensayamos a una escala. Este reactor tiene una capacidad aproximadamente de 84 litros aproximadamente, y lo que voy a pasar a la siguiente. La parte que nos interesó mucho es que en este trabajo logramos aumentar
como un 20% más la producción de sofrolípidos respecto a lo que mejor estaba reportado en la literatura, pero un resultado muy importante era que duplicábamos la productividad, es decir, cuánto compuesto estamos produciendo por unidad de tiempo, y ese era un aumento prácticamente del 100%. Y acá cambiamos. Finalmente, los productos tienen que ser caracterizados por las técnicas convencionales como cualquier producto químico que se va a comercializar. Y bueno, uno de estos es la prueba, una prueba de infrarrojo. No me voy a detener mucho a explicar la técnica, pero bueno, grosso modo, el verde representa un sofrolípido comercial que ya está en el mercado en muy pequeñas cantidades, y el rojo y el negro corresponde a nuestros productos obtenidos del proyecto. Como pueden observar, los perfiles son idénticos. Igual que para un perfil cromatográfico que manejamos en la industria de los polímeros, y por cromatografía HPLC podemos determinar que es un poquito más sofisticado HPLC en términos de polaridad, pero podemos observar que los extractos obtenidos de las fermentaciones con un microorganismo no patógeno pueden producir especies idénticas en su mayoría a las de los productos comerciales. Eso es a nivel de caracterización de la propiedad química del producto. Ahora, a nivel de aplicación, ¿cómo se va a comportar en pozos petroleros o cómo se va a comportar en procesos de bioremediación? Pues bien, eso me lo dice la técnica de tensión superficial. Y de acuerdo, nosotros clasificamos los productos de acuerdo a las fracciones arancelarias que se publican en el Diario Oficial de la Federación para poder ser exportados e importados. Y la fracción arancelaria para surfactantes indica cualquier sustancia química que en una solución o suspensión al 0.5% a 20 grados centígrados logra reducir la tensión superficial del agua a 20 grados centígrados de 72.5 a 40 milinewtons por metro. Y bien, bueno, pues este es un ejemplo de que efectivamente estamos obteniendo surfactantes a partir de este tipo de fermentaciones, y lo interesante aquí es la comparación entre un producto comercial, un benchmark del mercado de los surfactantes, y bien, tenemos un desempeño mejorado por la parte de los biosurfactantes en lo que a disminución de la tensión superficial se refiere. Esto es como luce una prueba de desemulsificación de petróleo. El petróleo, nosotros tenemos que aplicar productos químicos para desemulsificar el petróleo. ¿Por qué? Porque para hacer que el petróleo salga del pozo necesitamos inyectar agua. Entonces, al final tenemos una mezcla agua-petróleo que hay que poner agentes químicos para romper esa emulsión y poder transportar y refinar únicamente el petróleo deshidratado y desalado. Y esta es una gráfica que compara el tiempo de resolución de esta emulsión en comparación con un producto comercial que marcamos como C1 y los biosurfactantes obtenidos por esta técnica. Finalmente, otra cosa muy importante son los estudios de toxicidad. El nonilfenol y sus derivados ya salieron del mercado, están saliendo, debido a sus perfiles de disruptores endocrinos. Presentan una ecotoxicidad, ambientes acuáticos muy grandes que se pueden determinar por toxicidad aguda y toxicidad crónica. Nuestros biosurfactantes tienen nula toxicidad crónica, lo que nos da una ventaja aún más para el desarrollo de estos productos. Bueno, en cuanto a las conclusiones, yo no quisiera entrar en la parte técnica. Hay una serie de preguntas que nos pidieron en la guía de presentación, tratar de dar respuesta a esto. Y yo lo que diría en primer lugar es que firmamos en octubre de 2014, antes de empezar la propuesta del PEI, firmamos un convenio general de cooperación, y en 2015, 2016, realizamos la petición y fue concedida de 2 proyectos PEI. La idea desde el principio fue proponer el proyecto en tres etapas, y la tercera etapa está propuesta para el 2018. ¿Cuáles fueron algunos de los problemas que encontramos en un principio? Un problema muy serio que ha sido recurrente con algunas intervenciones sobre todo de la mañana, fue el apoyo financiero tardío del CONACYT. Los recursos
llegan a medio año, a junio, en diciembre hay que estar concluyendo el proyecto. Esto nos mete en una dinámica de mucho estrés, de mucha carrera, entonces es una parte importante. Eso no lo sabíamos en un principio, o sea, no sabíamos en qué dinámica nos íbamos a meter, realmente fue muy, muy complicado, y yo creo que una de las partes importantes a revisar son las reglas del PEI, ¿no? Que los llevan a debe haber un cambio muy, muy importante. Por ahí también había un cuestionamiento sobre cuáles habían sido los beneficios que traía el proyecto y la vinculación. Pues bien, tenemos la formación de recursos humanos especializados. 2 estudiantes de la UAM Iztapalapa obtuvieron el grado de especialización en biotecnología. Una persona se incorporó al personal de Polioles, al área de investigación y desarrollo. Generamos conocimiento y know-how. Podemos divulgar nuestros avances científicos, claro, tomando en cuenta las cuestiones confidenciales, pero podemos participar en congresos, en seminarios. Entonces nos van a ver en el Congreso Polimérico de la Sociedad Mexicana, en el Congreso de Biotecnología en Vallarta y tal. La sinergia entre industria y academia basada en una excelente, más que excelente relación profesional y personal con los actores de las instituciones. Generación de productos de la industria química del futuro. Nosotros, tanto la Dirección General como la Gerencia y el Departamento de Tecnología, creemos que la biotecnología, como ya lo ha manifestado el Gobierno Federal a través de su Secretaría de Economía, es la industria del futuro, ¿no? Trabajo en equipo, selección de personal clave, robustecimiento del equipo con un líder a nivel internacional en procesos biotecnológicos, particularmente para la obtención de biosurfactantes y sus aplicaciones en la industria. Seguimiento minucioso de actividades, comunicación estrecha, son puntos que nosotros recomendamos ampliamente para una buena colaboración. Bueno, y nada más aquí señalamos algunos comentarios finales que nos parece que son importantes. Siempre existió una mejoría continua de aspectos técnicos y administrativos, reiterando el uso de procesos biotecnológicos en nuevas aplicaciones industriales. Algo que ayudó mucho a arrancar este proyecto fue la definición muy clara de las necesidades por parte de la empresa. Cuando tuvimos el primer contacto, a lo mejor no sabíamos exactamente cómo lo íbamos a hacer, pero había una necesidad muy clara que era sustituir parcialmente los procesos químicos, muy químicos, por procesos de química verde, ¿no? Entendimos que era muy importante formar un equipo multidisciplinario de alta calidad y que incluya la formación de recursos humanos para que posteriormente se puedan incorporar a las tareas del proyecto o a las empresas. Y finalmente yo retiraría esta parte de revisar y mejorar las reglas del PEI con la idea, el propósito de aumentar los casos exitosos, y desde luego en este proyecto participaron muchas personas. Debo mencionar que también parte del proyecto se hace con la Universidad Iberoamericana, con la maestra Lorena Pedraza, y tuvimos la cooperación del doctor Banat, de la Universidad de Ulster en Irlanda, que fue una pieza clave en la conducción técnica del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo llamaría a la mesa al maestro Rodolfo Radillo para hacer la segunda presentación, que es sobre prototipos de empaque retornables utilizando textiles revestidos. Sí. La señal de señalización. Acá está. Sí. Ya está. Ya está prendido. Gracias.
el de empaques retornables con textiles revestidos. Ese mero. ¿Tienes la computadora? Sí, es este. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Radillo, yo soy el director de investigación y desarrollo del Grupo Carolina, y esta tarde vamos a compartir con ustedes las experiencias que tuvimos con este proyecto, o que hemos tenido con este proyecto, y esperamos que sea enriquecedor. El contenido, bueno, primero vamos a ver qué es la empresa, qué hace nuestra empresa, en qué consiste el proyecto, cuáles han sido los logros con este proyecto y las experiencias en el desarrollo del proyecto. Para empezar, la empresa Grupo Carolina es una empresa que surgió en 1845 en el estado de Guanajuato, y es una empresa que tiene el registro de empresa socialmente responsable, también el registro de la certificación del cumplimiento con la norma ISO 9000 del sistema de aseguramiento de calidad. Y tenemos dos plantas de producción, una planta en Salvatierra, Guanajuato, y la otra en Naucalpan. En Naucalpan producimos ropa de alta moda para dama, de las marcas Vitos y Escorpión, y en Salvatierra manejamos los textiles técnicos. Este proyecto se desarrolla en los textiles técnicos. Un poquito de la historia de la empresa. La empresa empieza siendo una empresa tradicional, apoyada en tiempos de Lucas Alamán por un proyecto de apoyo del Banco del Avío para la industrialización del país, y pasa por diferentes etapas, cambia de nombres, cambia de accionistas, pero uno de los puntos que quiero resaltar es en el año de 1986 surge la primera crisis de la industria textil mexicana, cuando se decide integrarse al GATT, a los acuerdos del GATT en ese entonces, hoy Organización Mundial de Comercio, y muchas empresas empiezan a cerrar y a sufrir. Sin embargo, bueno, la empresa sí empieza a sufrir, empieza a tener pérdidas, empieza a haber cambios de accionistas y es comprado por otro grupo, y después se empiezan a recuperar en el año de 1994, cuando empieza el TLC, empiezan a tener también muy buenos resultados, hasta el año 2000 que empieza la etapa de gobierno de Vicente Fox, en donde empieza a haber una apertura y una falta de competitividad de los productos textiles nacionales contra los de Oriente. Esto debido principalmente a los costos energéticos, el costo de producir una fibra textil es un 60% el costo de la energía eléctrica, y cuando la energía eléctrica tenía un costo en México de 13 centavos el kilowatt, en China lo tenía de 6 centavos. Entonces no se podía competir. Para hacer un kilo de textil se necesitan 84 litros de agua, y se necesita agua más que potable. El costo del agua es aproximadamente 10 centavos de dólar el metro cúbico. En China le salen menos de 2 centavos el metro cúbico. Entonces no era posible esa competencia en el año 2000, y empiezan a entrar muchos artículos de Oriente, y la empresa empieza a tener pérdidas
hay nuevamente un cambio de accionistas, la toman los herederos o los bisnietos de uno de los fundadores de la empresa, y ellos en el año de 2002 empiezan los inicios para cambiar el esquema de la producción normal de textiles para el vestido a aplicaciones técnicas, es decir, aplicaciones que no son para el vestido, para esquivar esa competencia frontal contra los productos de Oriente. Y después de muchos intentos, por ahí por el año de 2005 más o menos, empiezan a tener éxito en una tela 100% de algodón con tratamiento de resistencia al fuego en forma permanente, y esto utilizado para los uniformes en donde el personal está expuesto a un fuego repentino. Fue un éxito, fueron ayudados por una empresa canadiense, incluso llegaron a ser una sociedad, que después la empresa se quedó con el total de las acciones, pero aprendieron una cosa: el 10% de la producción total era ese producto, que dejaba el 90% de las utilidades. Y entonces decidieron hacer el cambio hacia los textiles técnicos, salirse de los textiles tradicionales, y empezaron a explorar el área de la balística, es decir, textiles para el blindaje. En ese momento se decidió armar una dirección de investigación y desarrollo, donde yo fui invitado a participar. Primero era como consultor, después, bueno, me invitaron a incorporarme a la empresa, y se empezaron a hacer desarrollos en el área de balística, después en telas para cuartos limpios, en membranas para la arquitectura ligera, geomembranas, y cambiamos todo el esquema. Hoy en día el 95% de las telas que se producen son textiles técnicos. Todavía quedan un 5% que se hacen porque se pagan a buen precio y por la calidad que se ocupa para algunos uniformes industriales que se hacen con tela tradicional. Otro de los puntos importantes dentro de la organización de la empresa fue el formar una dirección que se le llamó de nuevos negocios, en donde esta dirección se encargara exclusivamente de ver el futuro de la empresa. Mientras la dirección general se encargaba de la operación diaria, de la preocupación de los flujos de dinero y de compromisos inmediatos, la dirección de nuevos negocios se iba a encargar de los proyectos a futuro, de los nuevos productos y de cambiar ese esquema, con un presupuesto determinado ya para esa dirección, y en esa dirección es donde reporta la dirección de investigación y desarrollo hacia la dirección de nuevos negocios. Entonces, en la empresa de Salvatierra, la empresa de Naucalpan pues sigue produciendo tela de moda, de alta moda, y se vende en tiendas departamentales a precios altos, no compiten con los productos de Oriente, y bueno, deja utilidades. Entonces se decidió no llevarla también a este esquema, porque se obtienen buenas utilidades en este nicho de mercado, que es pequeño, pero es altamente redituable. Mientras que la planta de Salvatierra sí se le hizo totalmente el cambio hacia textiles técnicos, y tenemos dos divisiones: los textiles técnicos de protección, que se manejan con la marca de Carolina Protec, y los textiles técnicos industriales, en donde manejamos varias marcas: membranas, tecnolonas y Dunash. Y Dunash es estos textiles revestidos para los empaques retornables del proyecto que vamos a hablar. La empresa, pues ustedes pueden ver, tiene una arquitectura todavía de hacienda, de las primeras, conserva la misma arquitectura, y ha sido nombrada patrimonio del estado de Guanajuato, patrimonio cultural del estado de Guanajuato. ¿Qué es la protección personal? Bueno,
En la protección personal son telas que van a cuidar de la seguridad de las personas. Entre las que nosotros producimos están telas contra fuego repentino a base de algodón y algodón nylon. Se utilizan mucho en fuegos forestales, en gasolinerías. En Estados Unidos es obligatorio el uso de telas de resistencia al fuego. Las telas, otra de las líneas era la de cuartos limpios y telas también con descarga electrostática. Se maneja mucho para evitar las contaminaciones, sobre todo en el área de electrónica, es el mayor mercado que tenemos, y el área de alimentos. En el blindaje personal hacemos telas para chalecos antibalas y placas para... en lo que son los chalecos traen una especie de bolsa y se ponen unas placas cuando salen a operativos para protección a proyectiles de armas largas. También hacemos este tipo de placas a base de textiles. Hacemos paneles para el blindaje automotriz y ya hemos hecho para helicópteros y lanchas. Este es lo que sería el área de protección personal. En el área de textiles técnicos industriales, pues manejamos lo que son las membranas para la arquitectura. Son también textiles revestidos que se utilizan, por ejemplo, en velarias, en carpas de circo, en construcciones neumáticas para eventos. Sí, techado de instalaciones eléctricas, de instalaciones deportivas, perdón. El caso de promocionales, se utilizan también este tipo de textiles para juegos de niños. Las geomembranas para confinado de algunos líquidos y para evitar filtraciones de agua. Y el proyecto. Vamos a ver la nueva línea de productos del proyecto. El proyecto fue nombrado así, planta piloto para el diseño y validación de prototipos de empaques retornables, que les llaman Dunash, con textiles revestidos. El coating es la técnica para hacer el revestido, y estaba dirigido inicialmente para la industria automotriz. Hoy en día también está para la industria aeronáutica. Este proyecto, programado en 3 etapas, inició en el 2015 y pensamos terminarlo en este año. 2017. El proyecto de las 3 etapas, en las 3 etapas salió aprobado en el programa de estímulos a la innovación, y las instituciones vinculadas son 4, es el CIDESI, el CIATEC, el Centro Nacional de Metrología y el Centro de Investigaciones en Óptica. Sí, la empresa está en Guanajuato, el CIO también está en Guanajuato, el CIDESI, CIATEC y CENAM en Querétaro. ¿Y el último en Puebla, el último en investigaciones en óptica? Está en León. ¿También ya tienen una unidad de León? Sí, el Centro de Investigaciones de Óptica está en León. Bueno, como parte del proyecto, bueno, nosotros establecimos primero nuestro plan estratégico, nuestro plan tecnológico estratégico, hacia qué líneas queríamos y podíamos, de acuerdo a nuestros recursos, incursionar. De este plan estratégico hay que los proyectos que se asignaron, o siempre los proyectos que asignamos deben de estar alineados con ese plan estratégico y sobre todo escuchando al cliente. Este proyecto también salió escuchando al cliente. Nosotros hicimos una especie de encuesta a nuestros clientes actuales y potenciales para ver qué requerían. Nosotros empezamos a vender el textil revestido, le llaman lona,
pero hay una diferencia entre las lonas normales, comerciales, porque el sistema de tecnología en las lonas normales se unen dos filmes, dos películas, se pegan hacia un textil, ¿no? Y entonces queda formada la lona. En el coating lo que se hace es el polímero, se rasquetea, se reviste, vamos a decir, en forma viscosa, se pone el polímero y se va impregnando sobre el textil. Esto hace, y luego por un lado y después por el otro, esto hace que el polímero se vaya uniendo y vaya encapsulando al textil sin que se llegue después a delaminar. El problema del proceso tradicional de reunir los filmes es que con el tiempo empiezan a delaminarse, empiezan a despegarse esos filmes y entonces es un problema, ¿no? Nosotros decidimos focalizar el diseño de los productos y servicios en respuesta a las necesidades del cliente, lo que significa alinear lo que el cliente requiere con el desarrollo de procesos y productos para cumplir la misión y la visión de la empresa. Los clientes que nos empezaron a comprar este tipo de lonas, que empezaron a hacer los empaques retornables, nos decían que requerían para crecer, requerían los textiles con superficies especiales dependiendo la pieza que se iba a transportar. Después nos decían que no les aceptaban los diseños, no tenían ellos equipos para hacer los diseños de los empaques, y por último no tenían dónde evaluarlos, no sabían ni siquiera cómo evaluarlos, la mayoría son empresas pequeñas, y entonces lo que hicimos nosotros con este proyecto fue diseñar todo un centro de diseño y evaluación con una planta piloto para hacerles los desarrollos, hacerles los diseños, evaluárselos, ayudarlos a llevar a la certificación en la cadena automotriz, con el objetivo de que ellos pudieran obtener esos pedidos, vamos, y crecer y que nos compraran más productos, ¿no? Más lonas. Los problemas que nos presentaban en este ejercicio quisimos fue, en el diseño, pues necesitamos apoyo técnico para el diseño y el rediseño y ejecución de los proyectos. Necesitaban tecnología CAD también para manejar sus proyectos. En pruebas necesitaban validar los diseños a través de evaluar esas materias primas y sus prototipos cumpliendo con las normas de las armadoras o de ISTA, que es una institución americana de la industria automotriz para la transportación, ¿no? Son normas para la transportación. En la fabricación necesitaban diferentes tipos de contenedores, dependiendo el tamaño y el carácter, y la comercialización. También sufrían mucho en la comercialización, no los recibían las armadoras o los Tier 1, los Tier 2, sobre todo cuando eran muy pequeños, y había mucha importación de este tipo de empaques, y ellos decían, bueno, tenemos oportunidad de entrar nosotros y hacerlo, pero no les daban ni siquiera citas. El objetivo fue la instalación de una planta piloto para diseñar, producir, evaluar y validar prototipos de empaque retornable que le llaman Dunage, utilizando las telas revestidas con resinas poliméricas para el cuidado y transporte de partes utilizadas en la cadena productiva automotriz y aeronáutica. El textil revestido coating
ha demostrado ser uno de los materiales más seguros y afines a los requerimientos considerados por la industria que emplean el Dune-Ash y los racks reutilizables para el ramo automotriz y aeronáutico en sistemas de empaque reusable. Es decir, en lugar de que las piezas llegaran ahora empacadas en cajas de cartón o en bolsas y todo, y que había que destapar y reciclar todo esto, ahora llegaban en carritos, en donde sacaban las piezas y retornaban ese carrito, ¿no? Más rápido y sin tener que, o sea, con el ahorro del material de empaque. Estos son algunos de los empaques que se utilizan. Hay de diferentes tamaños y formas. Aquí la clave es que dependiendo qué parte se va a transportar, es la superficie especial que necesitan. Hay partes que necesitan que no se rayen con el movimiento y necesitan una superficie definida. En el caso cuando han tabletas, por ejemplo, electrónicas, necesitan que el revestimiento que le pongamos a la membrana tenga descarga electrostática. Entonces, bueno, les ayudábamos a hacer sus diseños, les entregábamos los diseños y trabajamos todavía mucho con ellos, con nuestros clientes. Y para hacer los desarrollos de textiles, al principio utilizábamos los equipos de producción. Entonces parábamos la producción, hacíamos el textil con las superficies que requerían y a veces no salía, ¿no? Y era un día que no se producía. Entonces ya cuando iban algunos intentos y no salía, pues ya nos querían hasta correr. Y dentro del proyecto, bueno, pues se diseñó una máquina piloto que tuviese todas las variables que fueran totalmente reproducibles hacia el escalamiento. Y este diseño de máquina se hizo en conjunto con el CIDESI. También se requería de un equipo para la simulación del transporte. En este equipo de simulación de transporte primero se pone un sensor, por ejemplo en un camión, de dónde a dónde va a llevar la transportación de estas partes, y ese sensor nos va registrando el estado de la carretera incluso, ¿no? Cómo hay brincos, cómo manejan los camiones, etcétera. Y después, por ejemplo, si el viaje es de 10 horas, se toman las 2 horas más críticas de saltos y de movimientos y se ponen en este tipo de equipo para simular esos brincos tanto en la dirección vertical como los movimientos en horizontal, para ver qué efecto tenía ya el Dune-Ash lleno, ¿no? Y calificar la mercancía. Bueno, ¿qué logros tenemos? Bueno, generamos pues, empleos adicionales directos e indirectos. Tenemos un mayor incremento en participación del mercado. En la cadena se ha sustituido el tipo de empaque por un lado y por otro lado se han sustituido importaciones y ha crecido esta industria. El incremento de la rentabilidad obviamente nos ha representado utilidades interesantes. Desarrollos de productos propios para preparar el futuro de la empresa. Las colaboraciones con los centros de investigación han sido muy, muy enriquecedoras. La certificación de productos y una competitividad a nivel mundial. Somos los únicos productores nacionales y competimos contra empresas en otros países. Y además hay un cambio de cultura en el equipo de trabajo con estas nuevas dinámicas. Lo más importante yo creo que ha sido escuchar la voz del mercado, porque eso es lo que nos da el éxito después para que nuestros desarrollos continúen, ¿no? ¿Cuáles han sido los problemas?
los problemas o un poco de la experiencia que les queremos dar es, los fondos son solo un medio para acelerar los proyectos y no solo un fin para conseguirlos. Hay empresas que dicen, bueno, es que hay fondos, vamos a conseguirlos y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Yo creo que lo primero es alinear bien nosotros qué queremos, y si hay fondos, bueno, iremos más rápido. No hay fondos, de todos modos vamos en ese camino. El otro es buscar a los investigadores expertos en el tema. En la vigilancia tecnológica empezamos a ver quiénes son los que escriben, qué están haciendo, sobre qué están escribiendo, sobre qué están investigando, y sobre ellos nos vamos y nos acercamos con ellos para empezar a ver si ellos tienen interés en integrarse en nuestro proyecto, y después si ya se hacen los convenios de colaboración. Incluso hemos trabajado sin convenios de colaboración con algunos investigadores en otro tipo de proyectos. Los investigadores, también comprender que los investigadores tienen unas expectativas y unos objetivos diferentes. Mientras la empresa busca las utilidades, la respuesta rápida, los investigadores quieren hacer sus trabajos de investigación, publicarlos, sus tesis, sus puntos para el SNI, etcétera, y también tienen unos tiempos, ¿no?, determinados. Entonces, cuando nos ponemos de acuerdo en que el proyecto sea el proyecto sea beneficio para ambos, entonces empiezan a fluir muy bien los proyectos. Y otro es, siempre nosotros nos ha funcionado mucho cuando hacemos el protocolo de un proyecto, hacerlo en el formato de la norma mexicana, porque casi todos los programas de apoyo de la Secretaría de Economía o del CONACYT, es muy fácil tomar la parte y responder a la plataforma. El tener apoyo de una dependencia, a veces por muy pequeño que sea el apoyo, nos ayuda porque hay un compromiso de cumplir los tiempos, y eso también genera presión hacia las direcciones, hacia los directivos, y hay mucho, ¿cómo se dice?, mucho cuidado en terminar a tiempo. Nos ayuda a tener orden en la gestión de los proyectos, a ser cuidadoso en la administración de los recursos, los tiempos de llegada de los recursos. Ya se ha hablado eso de que, bueno, los recursos de CONACYT en los PACE llegan en mayo, junio, etcétera, y uno cree que van a llegar en enero. Entonces tiene que ver ese trabajo, qué vamos a hacer y de cuánto tiempo realmente tienen los investigadores para hacerlo a la hora de recibir los recursos, y poner mucha atención en lo que son los términos de referencia para reportar los presupuestos y el gasto. Y la constante comunicación, ¿no?, con las instituciones vinculadas, con los encargados en las dependencias y con el equipo de trabajo. Siempre se requiere un equipo multidisciplinario. Hay gente que domina un área y otra gente que domina otra, y la empresa que domina otra, ¿no? Y bueno, pues eso es básicamente lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues invitamos a nuestros ponentes a pasar a la mesa y a nuestro público a hacer preguntas. Tenemos una ronda de 3 preguntas. Quisieran dar su nombre y de qué institución vienen y a qué caso va dirigida la pregunta. Buenas tardes. Yo soy Juana Hernández, vengo de la UNAM. Quisiera hacer 2 preguntas al segundo ponente. ¿Nos pudiera hablar si en su empresa tienen un área de investigación y desarrollo? Si bien nos dijo que ustedes hacen desarrollos, ¿nos podría profundizar qué porcentaje invierten, digamos, qué porcentaje del flujo de la empresa invierten en investigación y desarrollo? Y la segunda pregunta va en el tema de la vinculación, digamos, ¿cuáles son las lecciones aprendidas en este proceso de investigación con estos 4 centros con los que ustedes trabajaron para su desarrollo? ¿Cuáles serían las principales virtudes que usted resaltaría de este proceso y un poco también la problemática? Y en ese sentido,
¿qué lecciones para la gestión tecnológica le deja el desarrollo de este proyecto? Gracias. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Vilchis y vengo de la UAM Iztapalapa. Y pues tengo nada más dos pequeñas preguntas para el segundo ponente sobre la presentación que hizo. No sé si no presté la atención debida, pero mostró ahí en las presentaciones un pequeño dispositivo que utilizan con la intención de hacer una simulación del transporte de estos cargamentos. No sé si usted lo mencionó o demás, pero ese dispositivo fue desarrollado por ustedes. Y segunda pregunta, dicen que, bueno, usted menciona que gran parte de los productos que han lanzado, digamos, al mercado, y que en su presentación se ve que han incursionado en algunos sectores, que ya lo mencionó, desarrollo textil para cuestiones no tanto armamentísticas, sino de chalecos antibalas y demás, lonas, etcétera. Y dice, usted mencionó algo muy importante, dice que lo importante para ustedes ha sido escuchar al cliente, lo cual quiero entender que realizan estudios de mercado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo es que realizan esos estudios de mercado y cómo deciden en qué mercado incursionar, en qué sector incursionar? Nada más sería esas cuestiones. Bueno, yo me centraría porque quería preguntar acerca de esto del proceso de vinculación con la academia, pero yo me centraría para ambos exposiciones. En el primer caso hablaron de que tienen patentes, en el segundo caso no sé si hay patentes. Entonces la pregunta sería, ¿ustedes tienen de una manera metódica la consulta de patentes previas, o sea, para ver en dónde están pues la frontera de la innovación en los segmentos en los que trabajan? Esa es una. Y dos, ¿cuál es o sea, cómo tienen ustedes un monitoreo de la competencia? Es decir, en el segundo caso se habló que es la única empresa nacional, pero ¿cómo ha influido la presencia de empresas extranjeras, ¿verdad?, que quizás desarrollaban? Ustedes tomaron un aprendizaje de ellos, hicieron innovaciones incrementales en relación a lo que estas empresas hacían, y en el primer caso también, digamos, cómo compiten ustedes en el mercado con otras empresas. Eso sería. ¿Se puede? Primero, tres preguntas. Ok. Otra ronda. Pues no sé si Sí, por favor. ¿Cómo iban las preguntas? Ok, sí tenemos un departamento de investigación y desarrollo. Ya llevamos ahí 8 años de que se formó. Al principio el departamento de investigación y desarrollo era una persona, era yo y nada más, y sin laboratorios, sin nada, ¿no? Se empezaba de cero. Con el tiempo y con inversiones, ahora ya contamos con 3 laboratorios de investigación y tenemos un equipo de 8 personas en el área de investigación y desarrollo, pero tenemos una red de expertos en donde si requerimos de algún trabajo muy en específico de algún experto, pues recurrimos a él, le compramos el servicio. A veces solo son consultas y a veces son, vamos a decir, sin costo, y nosotros también
por otro lado, cuando requieren de materiales o requieren de algunas pruebas o algunos prototipos, también se los hacemos, ¿no? Así es como está funcionando a través de básicamente la red. El porcentaje de, bueno, la inversión hacia investigación y desarrollo, al principio no había ningún control, no sabíamos simplemente cuánto requieres para el proyecto y se veía si se tenía. Pero hoy en día ya se fijó una regla de destinar el 15% de las utilidades anuales para proyectos de innovación, ¿sí? Y con esto es ir renovando los productos, porque aunque casi en todas las líneas nosotros somos únicos productores, somos los únicos productores de telas de algodón resistentes a la flama, somos los únicos productores de membranas para arquitectura, somos los únicos productores de lonas para Dunash, de todos modos, si uno no mata a su producto estrella, pues lo va a hacer la competencia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para estar matando este producto que es un éxito, este producto que está dejando dinero, tenemos que tener el que sigue, porque cuando la competencia empiece a ofrecer o llegue producto más o menos similar o copiado, nosotros ya debemos de tener el siguiente, ¿sí? Con esta filosofía estamos trabajando. La experiencia de trabajar con 4 centros de investigación en una vinculación de este tipo ha sido enriquecedora. Mira, al principio, cuando empezábamos a hacer los primeros proyectos vinculados, tratamos de hacerlo con instituciones de educación superior. Tuvimos malas experiencias porque no supimos cómo hacerlo, quisimos hacerlo como tradicionalmente, pues uno decía, se debe de hacer un contrato, un convenio de colaboración, y entonces vas a instituciones grandes y resulta, yo por ejemplo di 31 años clase en la sección de posgrado de textiles, conocía todo la burocracia de la institución, yo di 31 años clases para el Poli, y para hacer el primer convenio de colaboración nos tardamos 3 años, y conociéndolos, ¿no? O sea, con la UAP llevamos 8 años y no lo hemos conseguido, con la UNAM llevamos 4 años, no lo hemos conseguido. Son instituciones tan grandes y a cada rato cambian, ya cuando va a llegar ya cambió. Entonces aprendimos con la UAP que hacer proyectos sin convenios de colaboración, pero que el investigador tenía mucho interés en hacerlo, entonces empezamos a trabajar, nosotros le empezábamos a dar materiales, le empezábamos a dar dinero, empezábamos a hacer todo el trabajo, ellos empezaban a hacer toda su parte de investigación, etcétera, y sacamos algunos proyectos, algunas publicaciones, fuimos a presentar ponencias en congresos, estuvimos en España, estuvimos en Uruguay, en congresos nacionales hemos estado en varios, junto con la UAP, el Politécnico, y trabajando sin convenio. La experiencia con los centros de investigación, y por eso en el PEI solamente centros de investigación, porque hay que hacer el convenio rápido, hay que estar con ellos, entonces es muy difícil si uno no tiene esa habilidad de hacer el convenio rápido, y con los centros de investigación en menos de una semana ya teníamos el convenio, pero además es mucho el conocer el investigador, sobre todo, yo creo que ahí está la clave. Y para otra de las cosas es, no hacíamos trabajos como seriados, que dependiera un trabajo de una institución, el trabajo de una institución dependiera de que terminara la otra institución. No, hacíamos trabajos como paralelos. Por ejemplo, en el caso de la máquina prototipo, que le hicimos todo el desarrollo con el CIDESI, pues solo el CIDESI, ¿no? Y el equipo para la simulación de la vibración, una máquina grande en donde se diseñó que en el mercado existen máquinas y son o verticales o horizontales. Entonces aquí se diseñó una que tuviera los 2 movimientos, y esa se encargó con el CIATEC. La parte de capacitación y de manejo de las vibraciones y toda esta teoría pues se manejó con el CENAM.
la parte del estudio de qué pasa en las vibraciones, se manejó con el CIO, etcétera. O sea, no quisimos que un trabajo dependiera de que terminara una institución para que empezara otra, porque sabíamos que iba a traer problemas, ¿no? El dispositivo de simulación, pues es una plataforma grande hasta para 300 kilos de carga, y el sensor no lo desarrollamos nosotros, el sensor es un sensor comercial, es un acelerómetro que se pone y sensa todo el movimiento, ¿no? Entonces, con esa memoria se pone en el equipo y se le da que seleccione esas 2 horas críticas para que esté simulando los movimientos, ¿sí? La otra pregunta de la voz del cliente. Los estudios de mercado que hicimos fue mucho basado en la teoría del QFD, del Quality Function Deployment, o sea, el despliegue de la función de calidad, adaptándolo a nuestras necesidades, no tan complejo como lo hace la industria automotriz, pero sí yendo a ver qué era lo que realmente tenía valor para el cliente como para nosotros desarrollarlo, cuáles eran los problemas que tenía el cliente y además cómo los ha venido resolviendo y quién era el número 1 y cómo calificaba al número 1 y cómo nos calificaba a nosotros y qué requeríamos nosotros para llegar a ser mejor que el número 1. Y esa técnica pues nos dio mucha información de hacia dónde va, hacia dónde ir, y todavía nos da hasta a dónde ir. O sea, nosotros sabemos ahorita cuáles son los desarrollos que tienen que matar estos desarrollos. Son diferentes textiles revestidos con diferentes superficies dependiendo qué material vayan a poder transportar. Y en el caso de las patentes, tenemos 2 patentes, una en el área de la línea de telas de resistencia al fuego y otra en el área de balística. No tenemos en esta área de Dunash, y la mayor parte de la información estratégica la tenemos en los procesos más que en los productos. Entonces, la política de protección de nuestros desarrollos nos establece que si el producto que hemos desarrollado es muy fácil de copiar afuera y lo único que tiene de valor es eso, y que es fácilmente copiable, bueno, pues sí lo patentamos y así tenemos esas 2 solicitudes. Pero sí la clave está en el proceso, la clave está en la clave de esto está en cómo se hace el revestimiento, ¿sí? Y esto es lo que nos da la fuerza. Entonces, el guardar la secrecía industrial es lo que nos ha dado la fuerza, y tenemos todo un sistema de secrecía a través de políticas de confidencialidad dentro de la empresa. Creo que esas eran las preguntas, no sé si faltó alguna, pero… Bueno, también para nosotros era la parte de patentes. Tenemos en los últimos 3 años 4 patentes en inhibidores de corrosión y una concedida este año, una solicitud de patente ante el INPI este año por también productos oilfield chemicals. El área de investigación y desarrollo yo creo que se porta muy bien y la gerencia es generosa, y nos conceden cada año el licenciamiento de una de las bases de datos más poderosas actualmente en el mundo, que es el SciFinder. El SciFinder y todas sus herramientas como el Patent Pact nos permite estar a la vanguardia, el Keep Me Posted, saber en qué publicación acaba ni siquiera de tener el número, solamente como ASAP, as soon as publishable. Todos los días sabemos quién está haciendo cosas como nosotros o de quién podemos aprender. No solamente en patentes, bueno, también en México tenemos el SIGA del INPI.
artículos científicos, búsqueda por estructura química, por número de Ks. Nosotros estamos más interesados en lo que es productos químicos y procesos, entonces SciFinder nos da muchas ventajas competitivas y tenemos la fortuna de que todos los miembros del departamento, no solamente del área de investigación y desarrollo, sino que varios miembros del departamento de tecnología tenemos una cuenta personalizada por SciFinder. Es eso. Y y también, ¿no?, de la competencia, ¿no? Eso, así como el área técnica maneja ese tipo de bases de datos, el área comercial y de marketing maneja bases de datos que tienen las tendencias de mercado, como Markets and Market, Research Markets. Entonces sabemos las proyecciones hasta el 2024, al 2028 de productos del petróleo, de personal care, de home care, de limpieza industrial, limpieza institucional, y hacia dónde, si vamos bien o mejor no. También es válido matar proyectos que a lo mejor se vieron muy prometedores al principio, pero bueno, matar en el sentido de dejarlos en stand-by, ¿no? Y pensar en nuevas propuestas. Y perdón, nada más, mucho también tiene que ver con algo que ya se mencionó, es qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita el cliente. Ese es un punto esencial para, obviamente, desarrollar productos, desarrollar procesos. Y otra situación es, desde el punto de vista interno, es ¿cómo hago mi producto diferente? Y el producto diferente puede ser por cuestiones de calidad, ¿sí?, o por cuestiones de desempeño. ¿Cómo hago que mi producto trabaje mejor? Sé que en muchos de los casos, y sobre todo en productos commodities, hay un término adicional que es la parte de costo, pero cuando nosotros damos un performance o una calidad diferente al mercado, en muchas de las ocasiones, al menos en nuestros productos, sí hay una diferenciación en esta parte del costo, ¿eh? Yo agregaría nada más muy brevemente, en el convenio general que se firmó entre Polioles y la UAM, lo que cada quien sabía hacer antes pertenecía a cada quien, ¿no? Era un principio muy básico, y la parte que se desarrolla junto, la parte comercial pertenece a Polioles y la parte intelectual se distribuye en las partes que hayamos participado. Ese es importante señalarlo. Y el otro asunto que creo también es muy importante decir es que la clave del proceso es muy importante, y yo lo puedo decir sin temor a equivocarme. Realmente en esta técnica de fermentación estamos en la frontera del conocimiento. Entonces ahí habría muy pocas gentes, o prácticamente ninguna, que saben hacer lo que nosotros hacemos. Y bueno, finalmente los convenios, no sé, al menos a algunos nos va bien, otros nos va mal, pero bueno, Polioles tiene facilidad de firmar convenios generales específicos, non-disclosure agreements, gracias al soporte de la parte jurídica de Alfa, y bueno, pues eso nos permite tener los documentos listos en menos de 15 días, por ejemplo. En la UAM tenemos la ventaja que los convenios se firman directamente en la rectoría de unidad. Entonces, la gestión del proyecto se hace en la misma unidad. No se tienen que hacer el convenio general, los convenios particulares se firman, se hacen en la misma universidad. Entonces, no hemos experimentado ese tipo de problemas. Lo más tardado es el envío de los documentos a Monterrey. Tenemos alrededor de 10 minutos, un par de preguntas muy puntuales. Bueno, primeramente felicidades a todos los ponentes. La verdad es de que admiro la trayectoria bueno, es que lamentablemente no pude llegar a la exposición de Polioles, pero admiro la trayectoria tecnológica que ha llevado Grupo Carolina, y primeramente les felicito porque el trabajar y vincularse en un proyecto PEI con 4 centros de investigación a la vez, si con 2 es problemático, con 4 me imagino que se multiplica, obviamente.
básicamente mis preguntas son, ¿qué reacción, o sea, qué reacción al interior tuvo la organización al enfrentarse a un cambio tecnológico ya demandadísimo por sus clientes? Ahora, ¿qué fue primero? Ahora sí que como el huevo o la gallina. ¿Los clientes tocaron a su puerta o ustedes consultaron las tendencias de mercado? Gracias. Sí, buenas noches. Mi nombre es Yalu Morales y bueno, estoy haciendo una estancia de investigación aquí en la UAM, Unidad Xochimilco. Mi pregunta es, digamos, sobre esta colaboración entre las 4 instituciones, ¿no? De los centros de investigación con esta empresa. Es, digamos, si en diferentes etapas se integraron, o ustedes tenían ya planeado, o como lo había mencionado, fue por las necesidades, ¿no?, específicas digamos, del proyecto, y localizaron al investigador, y de allí entonces ¿no?, se decidieron por ese tipo de colaboración. Y si solamente fue, digamos, en la implementación, se puede decir, de la infraestructura, o constantemente siguen, digamos, colaborando, digamos, en el desarrollo de los procesos, ¿no?, de nuevos materiales, o de nuevos ajustes, por ejemplo, como lo que dicen en la construcción de este tipo de máquina, ¿no?, con el CIATEC. Ajá. Y lo que no entendí muy bien fue, o sea, se creó un primer centro de investigación y posteriormente se abrieron otros dos centros para completar los 3 con la misma finalidad de desarrollar más bien para concentrarse en diseño, en la fabricación de prototipo y pruebas. Sí. Primero, el cambio tecnológico, yo digo que surgió debido a 2 factores importantes. El primero, la empresa estaba al punto de la quiebra, tratando de competir con los chinos. Entonces había que hacer algo. Y en una situación, vamos a decir, casi de suerte, una empresa canadiense que surtía uniformes retardantes a la flama en Estados Unidos, busca una empresa mexicana en donde desarrollar este tipo de telas, y por aras del destino dan con ellos, ¿no? Ellos aceptan y con ellos empiezan a trabajar hasta desarrollar este tipo de tela, que tardaron como 4 o 5 años en sacarlo hasta el mercado. Y al ver los resultados financieros de ese proyecto, en donde era otro tipo de mercado, es un mercado en donde no es la moda, no es el costo de un commodity en donde le están ganando 10 centavos o están compitiendo por 5 centavos el metro, sino la exigencia de la funcionalidad. Estas telas les dan 100 lavados y después de los 100 lavados le hacen la prueba de fuego, no antes, para que garanticen que son tratamientos permanentes. Y lo hacen en Estados Unidos, las tenemos certificadas en UL, en Underwrite Laboratories, y en Estados Unidos no compran un solo metro si no está certificado. Y entonces se empezaron a buscar ese tipo de mercado, ese tipo de productos que se podían hacer de acuerdo a los equipos de producción que teníamos. Y así se empezó a buscar la alternativa de hacer telas para el blindaje, que fue el primer paso. Y en esas telas para el blindaje también hay que certificarlas o no se vende un metro de tela. Y después el mercado nos va jalando que quiere este producto, que quiere este producto, o que están importando tal producto, y que si nuestro producto cumple con el desempeño,
¿verdad? Y tiene algún valor adicional para el cliente, bueno, está dispuesto a comprarnos. Y entonces vienen los desarrollos en donde tenemos que pasar al oferente, vamos a decir, para quitarle el mercado, obviamente, y para quitarle el mercado es qué le da de más al cliente, y es cuando tenemos que estar escuchando al cliente. El cliente cuando dice, bueno, si yo tengo la disponibilidad aquí, te la pago al mismo precio, ok, pero sabemos que va a reaccionar la competencia y que puede bajar el precio, es decir, ¿qué más te doy desde la parte tecnológica para que cuando llegue el otro le dicen, no, pero es que este además tiene esto, el valor agregado? Y después cuando el otro nos alcanza, ya tenemos el siguiente para matar nuestro producto. Es una carrera de veras dinámica, de innovación, no es que uno innove y ahí se quede y ya, a ver hasta cuándo dura el producto, no, es, ya lo sacaste, ahora el que sigue, porque si no, los otros pues están trabajando para alcanzarte y sobrepasarte. En cuanto a los directivos, sí dieron mucho empuje al cambio ¿no? A este cambio en donde incluso los sistemas de aseguramiento de calidad no teníamos ISO 9000 y allá exigían los clientes, este tipo de clientes, de si no tienes ISO 9000 o tu sistema de gestión de calidad no está certificado de acuerdo a la norma ISO 9000, no te compro un metro. Si no tienes control estadístico de proceso, no te compro un metro. Si no tienes, si no lo tienes certificado, no te compro un metro. Entonces nos exigieron, el mercado nos exige determinado cambio de cultura. Ya no es el ahí se va, el de manda 5 malos en todo eso para ir quitando los malos. No, aquí es todo está bueno. Y además el hacer conciencia en todo el personal de que no estamos vendiendo telas, estamos vendiendo protección a la vida. Entonces una tela de blindaje que esté mal hecha es como si el policía no llevara ninguna protección, ¿no? Entonces, igual en el caso de las telas resistentes al fuego y así todos, vendemos seguridad. Entonces, sí es un cambio de cultura. También las personas lo entendieron porque ellos estaban sufriendo, los trabajadores en un momento dado estuvieron 20 años al frente de la empresa, los accionistas que estaban lo dejaron en manos de los empleados y ellos sufrieron todo ese batallar de que no pudieron sacar la empresa y tuvieron que buscar otros accionistas, etcétera. Entonces cuando ven el éxito de los primeros desarrollos, pues se quieren colaborar, ¿no? En el otro, el caso de los centros de investigación, son 3 etapas. En la primera etapa participamos solamente con un centro que fue el CIATEC, haciendo algunos diseños específicos de equipos. En la segunda etapa ya se integró el CIDESI y el CENAM. En el caso del CIDESI, sí queríamos a los expertos en este tipo de equipos, ¿no? Y los buscamos, los invitamos, y sí, eran como manejar, ¿cómo se dirá? Subconjuntos de proyecto. Y sí, ellos mismos nos pedían, nos decían, no vayas a mezclarlos porque después el problema va a ser de que si mandas a hacer una parte a un centro, y cuando le entregue y si no ensambla y si no queda, uno a otro se va a estar echando la culpa, etcétera. Y sí, seguimos ese consejo y manejamos como subproyectos con ellos. Con el CIATEC los equipos de laboratorio, vamos a decir, los de simulación los manejamos con ellos, los equipos o prototipos para lo que es la producción los manejamos y los desarrollamos con el CIDESI, y la parte tecnológica del desarrollo, de los trabajos, de
del diseño de los productos, de la optimización de fórmulas, etcétera, las trabajamos tanto con el CIO y el CENAM. Es increíble, pero en la parte de vibración había muchísimo que aprender, nunca habíamos entrado en ese mundo y el CENAM nos fue llevando de la mano, y después el de cómo evitar que el material fuera dañado por la vibración y cómo estudiarlo en el centro de óptica, cómo hacer evaluaciones no destructivas a través de interferometría. Y bueno, con todo esto hicimos todavía publicaciones en conjunto, etcétera, pues de la parte que se podía publicar. ¿Cómo se hizo la localización de ellos? Bueno, pues fue a la hora de hacer el estudio del arte, es quiénes están escribiendo, quiénes están investigando, cuáles son las líneas de investigación de los centros, etcétera, ¿no? Y así fue como fuimos localizando. En el área de balística trabajamos con el CICI en Yucatán, hay un investigador que lleva una línea en balística, y con él trabajamos lo de balística. Con el CIATEC de León trabajamos el área de la parte de las telas de algodón, y así, ¿no? Dependiendo muy específicamente del proyecto es como buscamos al experto, y de ahí, bueno, pues ya se harán los trámites de vinculación. Sí, en la primera etapa fue uno, SIDESI. En la segunda etapa, SIDESI, CIATEC y CENAM. Y la tercera etapa es SIDESI, CIATEC, CENAM y CIO. No, son 4 centros independientes. Sí, son 4 centros independientes. Sí. Para este proyecto tenemos convenios tenemos como 12 convenios generales que hemos trabajado, pero diferentes proyectos. Para con esos 4. Bueno, pues queremos agradecerles a nuestros participantes y a nuestros ponentes por estos casos tan ejemplificadores de todos los problemas y los éxitos que se pueden tener en esto de la vinculación academia-empresa. Entonces, un aplauso.